Escucha este dato. El sector de finanzas y seguros lleva 40 meses seguidos destruyendo empleo. Es la racha más negativa de todos los sectores. De todas maneras, no importa. Los socialistas de todos los partidos seguirán diciendo que la banca siempre gana. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de David en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, soy @DiegoBarceló, tanto en Twitter como en Instagram, y me encuentras por Barceló y Asociados en YouTube, Facebook, Telegram y LinkedIn. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico, como el de hoy en OK Diario y otro material. Empiezo contándote una breve anécdota personal. Hoy me llamaron del programa Todo es Mentira de la 4 por recomendación de Diego Sánchez de la Cruz y participé en el programa de Mariló Montero por un tema que te voy a comentar ahora de los datos de afiliación y paro. La anécdota, ¿cuál es? Lo que es la fuerza de la televisión a pesar del avance de las redes sociales y de la tecnología. Porque yo tengo una participación, había una tertuliana evidentemente de izquierdas, otra no, pero bueno, en la televisión es todo muy rápido, no se puede alcanzar a explicar nada, pero sí tuve la oportunidad de decir que la redistribución del ingreso era un robo, porque como ya te he explicado aquí, consiste en quitarles a unos para darles a otros. Ahora, el punto es cuánto le quitamos, hasta qué punto, en qué medida, cómo, todo eso son decisiones arbitrarias del gobierno que se parecen mucho a un robo. La tertuliana evidentemente no estuvo de acuerdo, pero lo que me sorprendió fue que luego yo entro a Twitter y tenía varias personas criticándome, diciendo, bueno, lo normal, ¿no? Y 6 o 7 u 8 personas siguiéndome de golpe. O sea, cuando uno piensa, ¿quién puede estar mirando un programa a las 5 y pico de la tarde? Pues son cientos de miles de personas y es increíble todavía, me sorprendió, porque uno se imagina que en esta era digital ese poder de la televisión va menguando, pues estará menguando, pero sigue siendo fortísimo y así se entiende mucho más fácil por qué un comunista como Pablo Iglesias, por simplemente aparecer en la televisión, tuvo la repercusión que tuvo y sigue teniendo, porque Podemos al final sigue siendo un partido con muchos diputados y que marca, bueno, y que además están gobernando, no solo gobernando, sino que son los que marcan la agenda gubernamental, porque en el gobierno los que mandan son los comunistas. El primer tema que te quiero comentar es el de los datos de afiliación y paro que se publicaron hoy. El mensaje fundamental sigue siendo el mismo. La afiliación se sigue ralentizando. En noviembre, comparando con noviembre del año anterior, hubo un crecimiento de 2,7. Si uno mira los datos, se ve que en abril ese incremento era de 5,1. Por lo tanto, este 2,7 es prácticamente la mitad. Así y todo, ese 2,7 es que de por sí ya es bastante significativo, lo es todavía más si recordamos que la economía está en transición desde una recuperación insuficiente pero fuerte que hubo hasta junio hacia el estancamiento del año que viene con un crecimiento del orden del 1%. Entonces, para una economía que de aquí a poco va a estar creciendo al 1%, que el empleo crezca casi al 3%, me parece muy alto todavía. Por lo tanto, sigue latente la posibilidad de que el empleo se deteriore de manera súbita una vez que haya comenzado el 2023. De todas formas, en el mercado de trabajo sigue habiendo varios problemas.
cuando uno mira a nivel de sectores. Por ejemplo, lo que te comentaba al comienzo del sector de las finanzas, que lleva destruyendo empleo 40 meses seguidos. Pero hablando de sectores más grandes, como es el caso del sector primario, que abarca la agricultura, la ganadería, la pesca, la forestación, ya lleva 16 meses seguidos destruyendo empleo. En los últimos 12 meses, en el sector primario, se destruyeron casi 40.000 empleos. Esos empleos destruidos, son más que los empleos creados por la industria, que creó poco más de 39.000 en estos mismos 12 meses. Si miramos un poco más, vemos que en el sector primario, desde mediados del 19 hasta hoy, se ha destruido 1 de cada 8 empleos. Es una cosa muy preocupante y es en parte consecuencia del aumento exagerado del salario mínimo, porque uno de los 2 sectores donde más incide el salario mínimo, porque hay gente que cobra menos, es en el sector primario, en la agricultura, y en el sector del servicio doméstico, que también viene destruyendo empleo desde hace mucho tiempo, como te he comentado. Otro dato que me sorprendió es que la gente que está en ERTE, que son 23.000 personas redondeando, también, digamos, es un número bajo, pero así y todo es el más alto de los últimos 6 meses. O sea que ya está repuntando muy tímidamente el número de personas en ERTE. Siendo la parte de contratos, hay una cosa que realmente cuando uno mira los datos me llamó la atención. No me llamó la atención porque es lo que uno ya sabía, pero digamos cuando uno lo ve en datos ya sorprende. Es el desastre que ha sido la reforma laboral de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos simplemente a un grupo de trabajadores temporales los empezaron a llamar fijos por el expediente de llamarlos fijos discontinuos. Pero la realidad sigue siendo la misma. Y tú fíjate cómo han adulterado, han distorsionado las cifras de contratos. Para empezar, toda esa prédica, toda esa campaña para reducir la temporalidad, yo no la entiendo en el sentido de que los contratos temporales son perfectamente legales y cotizan. Pero el gobierno se ha empeñado en una campaña contra los contratos temporales como si fuesen algo denigrante, algo ilegal, bueno, cuando no es así. Y tú fíjate, en 2021, de media, cada trabajador temporal firmó 1,38 contratos. ¿Por qué? O sea, cada uno firmó más de uno de media, precisamente porque hay una alta rotación en los contratos temporales. El gobierno lo que quería era reducir esa rotación. ¿Qué dicen los datos? Que en noviembre cada trabajador temporal firmó de media 1,34 contratos. Es decir, pasamos de 1,38 antes de la reforma laboral a 1,34 ahora. Por lo tanto, la rotación en los contratos temporales apenas se redujo, apenas cambió. Pero ¿cuál es el problema? Que para reducir en esas centésimas la rotación en los temporales, el gobierno que hizo ha inventado algo que hasta ahora no existía, que es la rotación en los contratos fijos. Tú fíjate, el año pasado, antes de la reforma, cada trabajador contratado de manera indefinida firmaba un contrato. Con lo que es lo lógico, porque si es fijo, es fijo. Entonces, lo normal es que firme un contrato cada uno. Bien. Pero ahora, si tú miras, en noviembre, gracias a la reforma de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, cada trabajador fijo firmó 1,07 contratos. Cosa, insisto, que antes no pasaba. Los contratos fijos tienen 3 grupos. El fijo de tiempo completo, el fijo de tiempo parcial y el fijo discontinuo. Lo que hizo la reforma de Yolanda Díaz fue impulsar al fijo de tiempo parcial y al fijo discontinuo, es decir, a lo que no entendemos por contrato fijo. Entonces, si quitamos de esos 3 grupos
a los fijos de tiempo completo, ¿qué nos queda? Que de media cada uno de nosotros ha firmado 1,12 contratos en un mes. Es decir, como te dije recién, el gobierno inventó con esta reforma lamentable la rotación en los contratos fijos. Y hay una cosa muy importante que hay que tener claro. Al empresario no le gusta la rotación. Esto es como en el fútbol. Si tú en tu equipo tienes a Messi o tienes a Mbappé, no quieres que se vaya. Y entonces, ¿qué haces? Pones unas cláusulas de rescisión imposible de pagar. El empresario no tiene esa posibilidad de poner una cláusula de rescisión y el empleado se va cuando quiere, sin indemnizar al empresario, por más que se le destruya el equipo, cosa que al revés no es así. Como ya sabes, porque el empresario, si quiere despedir, tiene que pagar una indemnización. Bien. El punto es que al empresario, sea chico o sea grande, quiere retener a sus buenos empleados. Pero el problema es que la ley laboral se lo pone muy difícil, porque hay cotizaciones que son altísimas, indemnizaciones que si me da tiempo te voy a contar cómo son también en otros países para que veas que las de aquí son una locura. Y por lo tanto, todos esos costes, el coste de los comités de empresa, que son una locura comparado con otros países, y si tú pones todos esos costes, hay dos alternativas: o me voy con la empresa a otro país, o intento compensar esos costes de otra manera. Si tenemos en cuenta que el 97% de las empresas en España son de menos de 50 trabajadores, es evidente que esa posibilidad de irme con la empresa a otro país está restringida a un pequeño porcentaje. Las empresas en España son la peluquería, el taller de la esquina, el bar, el restaurante, etcétera, el despacho de abogados, así. Ellos no tienen la alternativa de irse a otro país. Entonces tienen que intentar compensar esos costes laborales que impone una ley laboral que es perjudicial incluso para el trabajador, compensar, como digo, de alguna otra manera. Entonces, los contratos temporales son una forma de intentar compensar esos mayores costes laborales. Porque no es que el empresario español sea más malo que el de otros países europeos y por eso aquí contrate temporal y en otros países lo hagan en una medida mucho menor. Por lo tanto, insisto, la alta temporalidad es culpa de la ley laboral y la reforma laboral no ha compensado, no ha modificado eso, sino que incluso lo ha empeorado. Y para resumir este tema, el número de parados registrados se ha reducido a 2,9 millones, pero lo único que te quiero hacer saber es que esa es la definición restringida, porque a esos parados registrados hay que sumarles 270.000 que tienen disponibilidad limitada, es decir, gente, por ejemplo, que busca un trabajo en particular, por ejemplo, solo teletrabajar. Bueno, esos no entran en la definición de paro registrado. Entonces, estos le llaman gente con disponibilidad limitada, son aparte 270.000. Luego tienes 210.000 que son parados no ocupados. Es gente que está buscando empleo, pero al mismo tiempo, por ejemplo, están cursando FP, o gente que está buscando un trabajo de menos de 20 horas. Entonces, por algún motivo, el gobierno dice, no, estos no son parados registrados, son parados no ocupados. Entonces los cuentan aparte. Solo con eso, con estos dos grupos, los parados no son 2,9 millones, sino son casi 3.400.000. Y le podría sumar la gente que está en ERTE, que son, como te dije antes, cerca de 23.000, y le puedes sumar también los fijos discontinuos que no están trabajando, que a ciencia cierta no se publica cuántos son, pero yo estimo que son alrededor de 150.000. 150 podrían ser hasta 180.000. Entonces, en definitiva, tienes que el paro real ronda los 3,5 millones de personas, que también ha bajado, antes era más, pero no son 2.900, o sea, hay casi 600.000 personas más. El mensaje es, el mercado de trabajo no está en una situación que permita demasiados festejos.
así y todo, es seguro que en las próximas semanas o días el gobierno comunista que tenemos va a volver a subir el salario mínimo, creando más problemas a las pequeñas y medianas empresas y va complicando sobre todo la situación laboral de las personas con menos formación y o experiencia. Lo que se agravará más teniendo en cuenta que estamos por entrar en una fase de estancamiento de la economía. Las otras dos cosas que te quiero comentar brevemente son las siguientes. Una, que te demuestra el nivel que va de lamentable a peor en la inmensa mayoría del periodismo español. ¿Y por qué te digo esto? Resulta que en China, que es una dictadura comunista totalitaria, la gente se está rebelando en contra de esa política que llaman COVID-0, por la cual hay gente que tiene que seguir confinada. El hecho que desencadenó las protestas es que en un edificio que estaba confinado se produjo un incendio y por todas las restricciones los bomberos tuvieron muy difícil llegar a tiempo y realmente no recuerdo ahora si es que hubo muertos, pero como mínimo el incendio fue mucho más dañino de lo que podría haber sido. Entonces la gente empezó a protestar y se empezó a protestar en distintas ciudades del país, pero como es una dictadura comunista y no hay libertad de expresión, ni libertad de prensa, ni libertad de asociación, la gente simplemente tuvo la idea de manifestarse con un folio en blanco. Entonces, ponen el folio en blanco, tú no dices nada que el gobierno te pueda criticar, pero estás mostrando al mismo tiempo tu indignación. Incluso, mira cómo son las cosas, que los manifestantes en algunos casos decían, no, nosotros no estamos protestando contra el gobierno, lo único que queremos es que relajen las restricciones vinculadas con el coronavirus. Imagínate cómo es la situación. Bueno, así y todo, si tú eres una persona normal, que tienes un poco de empatía con esa gente que está sufriendo una dictadura totalitaria, ¿qué es lo que deberías sentir? Es, qué bien que esta gente está protestando y ojalá esas protestas vayan a más y ojalá esas protestas puedan derivar en una China, ya no digo democrática, pero un poco más democrática por lo menos. ¿Cuál fue el enfoque que prevaleció en los medios? La preocupación por la cadena de suministros. La preocupación porque la bolsa china caiga y entonces pueda haber, digamos, una repercusión negativa en los mercados financieros. Entonces, ¿puede realmente preocuparnos la cadena de suministros o las inversiones de empresas europeas o norteamericanas en China si lo que tenemos es una perspectiva de una China un poco más democrática? Si tú inviertes en un país comunista, lo que te merecerías es perder toda tu inversión, porque esa inversión está fortaleciendo a la dictadura totalitaria. Venegas Lynch, mi profesor, me enseñó que comerciar con un país comunista es fortalecerlo, porque como sabemos, cuando uno comercia, ganan ambas partes. Pero nosotros queremos que el comunismo gane o que pierda, queremos que pierda. Por lo tanto, si uno entiende esto, no debería invertir en países comunistas ni debería comerciar con ellos. Es verdad que ahora el monstruo que ha creado, sobre todo las empresas norteamericanas, es tan grande que es imposible no comerciar con China. Pero una cosa es eso, digamos, aceptar que China es un mercado tan grande que es imposible no comerciar con ellos, pero otra cosa es que eso te lleve a preferir que la gente esté calladita para que la cadena de suministros no sufra. Eso me parece inmoral, me parece repugnante. Entonces, nuestra prioridad, si somos realmente demócratas, si defendemos la libertad, es que China se acerque de pasos a un país que respete los derechos humanos y un país donde la gente se pueda expresar y mover con libertad.
Por lo tanto, cualquier consideración económica me parece una nimiedad, me parece miserable anteponerla ante los derechos de 1.200 millones de personas que viven sojuzgadas por una dictadura totalitaria. Y el tercer punto que te quiero comentar brevemente también tiene que ver con Televisión Española. Televisión Española es un monstruo que nos cuesta 1.200 millones de euros por año, es decir, nos cuesta 150 veces más que la Casa Real. Hay mucha gente que se siente ofendida por el costo de la Casa Real, pero esos mismos no dicen nunca nada por el coste de la televisión estatal. Te repito, un monstruo que cuesta 1.200 millones de euros anuales. ¿Eso qué significa? Que ese coste son 70 euros por cada uno de los que trabajamos en el sector privado. O sea, tú, David que está aquí, Rafa que estuvo en el programa anterior, yo, el señor del bar de la esquina, cada uno de nosotros ponemos 70 euros por año por la basura de Televisión Española. Eso son 6 euros por mes. Prácticamente nos pagamos el abono de Spotify y sí, prácticamente, porque cuando hay ofertas puedes comprarte alguna televisión de pago por ese dinero. Desde un punto de vista, digamos, liberal, evidentemente no hay ninguna razón por la cual un gobierno tenga que tener una televisión pública, mucho menos una como es Televisión Española. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos una televisión pública para que eche partidos de fútbol. Eso ya lo puede hacer la televisión privada. Necesitamos una televisión pública para que haga un programa como MasterChef, o sea, televisión comercial. Yo creo que para eso está la televisión privada. Necesitamos una televisión pública para que haga informativos. Esos informativos, por definición, están viciados de partidismo, mucho más cuando el que gobierna es un inescrupuloso como Pedro Sánchez. Por lo tanto, la televisión española, así como está, radio y televisión española, porque lo mismo que estoy diciendo cae para la radio, no es muy cara y no tiene ningún sentido. Ahora, si quiero flexibilizar un poco, ya que el monstruo está ahí, yo digo, bueno, podría haber un papel para la radio y televisión española. Y tiene que ver con la acción exterior y con lo que se llama el soft power en diplomacia, es decir, una capacidad de influencia amable. Hay mucha gente en Iberoamérica que ve la televisión española, el canal exterior, y de ahí puede surgir un interés, por ejemplo, por viajar a España, y eso es bueno para la industria del turismo. En otros lugares del mundo puede, a partir de la televisión española, más allá de que pueda servir como lazo para los españoles en el exterior, puede despertar un interés por aprender el idioma español, nuestra lengua, y a partir de ahí se disparan un montón de beneficios adicionales, como en la industria editorial, la industria del cine, etc. Entonces, la industria de la música, la industria cultural en general. Entonces, insisto, aunque desde una óptica liberal no hay ningún papel para una televisión pública, uno dice, bueno, si hiciéramos una televisión con un buen canal exterior que, digamos, permita promover las ventajas, las excelencias, las hermosuras, las características únicas de nuestro país, de manera tal de incentivar visitantes o que el estudio del español, cosa que tendría que estar complementada con el Instituto Cervantes, entonces podría haber un papel, pero no una cosa que cueste 1.200 millones de euros. Y de cara al mercado interior, también podría haber un papel si a mí me dijeran que, por ejemplo, la televisión pública se va a dedicar a hacer un ciclo de cine clásico,
a darle espacio a investigadores que están en las universidades, que no tienen espacio en ningún medio convencional, si le dan espacio a expresiones musicales o artísticas que no tienen cabida en los medios convencionales, por ejemplo el jazz, por ejemplo el flamenco, por ejemplo música contemporánea, que le den espacio a bandas que no tienen acceso. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que hace Radio 3. Entrevistas a filósofos, a gente que no tiene acceso, gente inteligente, gente capaz, pero entrevistas no como en la televisión normal, que son 15 minutos pensando en... No, si hay que hacer una entrevista de 2 horas a una persona relevante, se le hace una entrevista de 2 horas a una persona relevante, incluso gente del exterior. Se me ocurre a bote pronto el historiador italiano Alessandro Barbero, que es el Maradona de los historiadores. Sería un lujo. De hecho, Alessandro Barbero tiene un espacio en la RAI. Entonces, el modelo que ha cogido la televisión española es el peor. Tiene mucho que aprender de la RAI y no digamos ya de la BBC. Entonces, si se transformara en algo así, es decir, en hacer lo que no hace ni hará nunca la televisión privada, puede tener un espacio. Pero ahora, este monstruo que estamos financiando, que te repito, cuesta 150 veces más que la Casa Real, que cuesta 1.200 millones de euros por año, que nos cuesta 70 euros a cada uno de los que trabajamos en el sector privado, me parece una aberración, incluso me parece antidemocrático, porque es un dinero que nos roban para ponerlo al servicio del interés del poder de turno. Y eso es absolutamente antidemocrático. Se parece más a una tiranía que a una democracia.